start fixing your home, you do your best to do it right. You repair whatever is broken, you invest money, you invest your time, your efforts to make it beautiful, to make it special. You take care of every detail. In short, you make it beautiful. And then, the first thing you want to do is share it with the rest. You begin to invite your family over, your friends, your coworkers. Not because you want to brag, but because you want to show them the joy of your new home. The home that you just fixed. That is precisely what is happening here in El Salvador. 4 years ago, we began to fix what was wrong. We began to fix our house. And now, we wanted to share it with the world. Now, we have the security, infrastructure, capacity, and solvency to share our achievements with the world. We also want you to be the ambassadors of El Salvador. Let the whole world know that this country awaits them with true peace and security. Let the whole world know that this country awaits them with true peace and security. Let the whole world know that this country awaits them with true peace and security. 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 Hola hermanos, que tengan un tremendo hiper mega saludazo con doble Z. Saludazo de Cusatón Aritmon. Bienvenidos a un nuevo video. Oramos hoy a nuestro Padre eterno. Padre amado, te damos gracias porque sabemos que tú nos cuidarás y nos protegerás de todas las cosas que están por ocurrir en este mundo. Sobre todo cuando los despoblacionistas lleguen a límites insospechados. Sabemos que tú, Padre amado, les vas a poner un límite alrededor nuestro para que no puedan hacernos daño. En nombre de Jesús, amén. Wow, hermanos. De nuevo, volvemos a ese primer video. El primer video que hice para este canal de YouTube. No sé si recuerdan ese video de un ritual satánico en Miss Universo 2015, en donde aparentemente ocurrió un evento un poco inusual para ese tipo de concurso, en donde una reina había sido escogida por error. La reina recién coronada como Miss Universo había sido la reina de Colombia, y luego el presentador dice algo inédito que jamás se había visto en la historia. Yo creo que del mundo, hermanos. Se anunció que hubo un error. ¿Cómo era posible eso? ¿Un error? Eso nunca se había visto. ¿Y no se supone que esta gente lo prepara todo? Así que finalmente la corona le fue transferida de la reina de Colombia a la reina Pía de Filipinas, quien sorpresivamente era coronada como la nueva Miss Universo. Y todo el mundo con una mirada atónita, inclusive la misma reina de Filipinas. Sin embargo, todo era un ritual orquestado por la masonería católica. Finalmente, hermanos, Ecusatón expuso y reveló el significado endemoniado de ese ritual, que nosotros en el transcurso de los años hemos visto su cumplimiento de manera impresionante, sobre todo cuando han venido saliendo a la luz cosas que estaban ocultas, como por ejemplo que el presentador de la tragicomedia que llaman Miss Universo, el señor Steve Harvey, es un masón de alto rango, recontra plop. Y así ha venido cumpliéndose todo lo que Ecusatón reveló sobre ese ritual endemoniado que ocurrió en ese certamen. Entonces, para aquellos que son nuevos a este canal, para aquellos que aún no han visto ese video porque está de primero allá, de último en los videos,
Voy a hacer un breve recuento de lo que expuse y expliqué sobre ese bizarro error ocurrido en este certamen de Miss Universo, en donde yo les explicaba que todo tenía que ver con una transferencia de poder que estaba por ocurrir, en donde la reina de Colombia no significaba o simbolizaba específicamente al país de Colombia, sino a la nación de Estados Unidos, y que la reina de Filipinas no significaba al país de Filipinas, sino al papado, al Papa de Roma, quien sería el que recibiría el poder cuando asume la corona que estaba en la cabeza de la reina de Colombia, que representa a Estados Unidos. Entonces, fue así como les expliqué que todo era un simbolismo, debido a que cuando se dice Miss Colombia, que en inglés podría traducirse como señorita Colombia, en realidad no es un término para describir al país de Colombia. En inglés, Miss Colombia era un término que se usaba antiguamente para referirse al país de Estados Unidos. Y luego también algo muy interesante, que quien le quita la corona a la reina de Colombia fue su propia compatriota, no fue una persona de otra nación, sino que fue la reina del año anterior que había sido coronada como Miss Universo y que también era de Colombia. Entonces es muy curioso, ¿verdad? Porque es como una traición, porque nosotros hubiéramos esperado que esa reina Miss Universo del año anterior se hubiera negado a quitarle la corona a su propia compatriota para dársela a la reina de otro país. Pero no ocurrió así. Eso nos simbolizaba, nos profetizaba que en Estados Unidos estaba ocurriendo una traición interna y que esa traición significaba que en Estados Unidos hay líderes y gobernantes que no le rinden obediencia y lealtad a su nación, sino que le rinden obediencia y lealtad a la nación extranjera que iría a recibir o que va a recibir la corona. Esa nación que sería la beneficiaria de esa transferencia de poder. Entonces, en este certamen masónico de Miss Universo, vemos que la reina de Filipinas se llamaba Pía. Y no olvidemos que antiguamente el nombre Pío era usado mucho por los papas de Roma. Sin embargo, vemos que la reina de Filipinas tiene como que una cara de asombro, ¿no? Todo es un gran show, pero eso nos simbolizaba que para muchas personas esto va a ser algo impresionante, algo sorpresivo, algo que nunca se lo hubieran esperado. Como de repente el Papa de Roma se coronaría inclusive como amo y señor de Estados Unidos. Qué curioso, ¿no? Porque Filipinas es una isla pequeña y el Vaticano es el país más pequeño del mundo. Entonces, miremos cómo es una gran astucia, audacia, una gran sagacidad de parte de una de las naciones más pequeñas del mundo pretender apoderarse de una nación que, además de que era totalmente contraria a ella, porque Estados Unidos era una nación protestante, inclusive tenía un repudio hacia el catolicismo, precisamente porque era una nación protestante, que de repente se convierte 100% en una nación católica. ¡Plop! Entonces, como sabemos, la Iglesia Católica es la madre de las sectas secretas y hay muchos por ahí, muchos líderes adheridos a las sectas secretas masónicas de la Iglesia Católica. Muchas de esas sectas son el Opus Dei, los Caballeros de Malta, Caballeros de Columbus, Caballeros Templarios, sectas que muchos pensaron que eran historias de la Edad Media, pero que siguen vivas hoy en nuestros tiempos. Entonces, ¿qué significa eso? Que quienes pertenecen a esas sectas puede que sean ciudadanos nacidos en algún país, pero siempre le van a rendir adoración y obediencia al Papa de Roma,
No importa la nación de origen ni el cargo que ocupen en el gobierno, inclusive si son generales de ejército, siempre van a ser leales y obedientes al Papa de Roma. Entonces, en el transcurso de estos 8 años, desde el 2015 al 2023, nosotros hemos visto el cumplimiento impresionante de todo eso que les acabo de revelar. No olvidemos los colores de la bandera de la nación de Filipinas, blanco, rojo y azul, lo cual nos mostraba que Estados Unidos sufriría esta transferencia de poder finalmente a través de una revolución. Es de locos, porque no olvidemos lo que ocurrió en el Capitolio en enero del 2021. Y como para ir haciendo un recuento de todo lo que ha ocurrido desde ese momento de 2015 a la fecha, recordemos en el 2019 cómo se desató una mini revolución en una nación de América del Sur, cuya bandera también tenía los colores blanco, rojo y azul, que era la nación de Chile, cuyas protestas y descontento social se fueron extendiendo además por toda Sudamérica. ¡Plop! Asimismo, no olvidemos que en enero del 2021 Estados Unidos fue testigo en su propio suelo de un evento sin precedentes para esa nación. Una pequeña mini revolución que por supuesto estuvo orquestada por la masonería vaticana, en donde una horda de personas pretendió apoderarse del Congreso de Estados Unidos. De nuevo, un evento sin precedentes para esa nación. ¡Plop! Asimismo, en videos pasados les hablé de esa traición que ocurría entre las dos reinas del país de Colombia, donde una le quita la corona a la otra, y que eso también tenía que ver con una traición que no solo ocurriría para la nación de Estados Unidos, sino también para Donald Trump. Y eso se ha cumplido al pie de la letra, hermanos, así como esta reina de Colombia fue traicionada por su propia compatriota, quien personalmente le quitó la corona de su cabeza para entregársela a la reina de Filipinas. Y qué impresionante cómo cada pequeño detalle de lo que les revelé como algo profético que había ocurrido en ese concurso de Miss Universo se ha venido cumpliendo poco a poco, y no hay nadie que pueda refutármelo, sobre todo cuando no olvidemos que durante el gobierno de Donald Trump él le entregó muchas ayudas y dinero no solo a la Iglesia Católica, sino también a la Iglesia Evangélica. Y él esperaba que todas estas iglesias votaran por él para reelegirse como presidente. Sin embargo, eso no ocurrió. La votación se fue en favor del presidente Joe Biden. ¡Qué impresionante! Asimismo, desde el 2015 a la fecha, hemos visto también el cumplimiento de otra profecía increíble que les revelé sobre ese ritual satánico en Miss Universo. Por ejemplo, cuando el Papa Francisco en el 2017, en un acto sin precedentes para un Papa de Roma, porque de nuevo Estados Unidos era una nación protestante, pues no se aceptaba que un Papa de Roma llegara a aleccionar al Congreso de Estados Unidos. Sin embargo, eso precisamente fue lo que hizo el Papa Francisco cuando se presentó en el Congreso y aleccionó a los congresistas sobre la doctrina social de la Iglesia Católica, mal llamada bien común, recontra plop. Mientras tanto, los habitantes de Estados Unidos seguían disfrutando las mieles de $1 producido en las litografías del Vaticano. Es impresionante, ¿verdad? Los medios de comunicación de Estados Unidos llamaron en esa ocasión al Papa de Roma como el presidente del mundo. No olvidemos también esa imagen sin precedentes de un presidente estadounidense parado al frente de la estatua de Juan Pablo II, rindiéndole culto, tal y como lo hicieron no solo el presidente Donald Trump, sino su esposa Melania Trump, después de haber consagrado por primera vez en la historia de Estados Unidos la Casa Blanca a la Virgen Madonna, mal llamada Virgen María,
porque no es ni virgen ni tampoco es María. Es una estatua de una mujer italiana cuyos rasgos nada tienen que ver con la fisonomía de una mujer judía. Plop. Más increíble aún fue que durante el gobierno de Donald Trump en el 2020 fue escogida la abogada Amy Coney Barrett como jueza de la Corte Suprema de esa nación. Y luego la señora Amy Coney Barrett reveló que ella pertenecía a una estricta y radical secta secreta católica llamada la Gente de la Alabanza. No olvidemos otro detalle impresionante, hermanos, que ella misma declaró que en esa secta de la Gente de la Alabanza, las mujeres eran llamadas handmaids, o traducido al español, sirvientas. Plop, sí, así como lo oyes. La jueza de la Corte Suprema de Estados Unidos, una señora importantísima que debe tener mucho dinero, tiene un rol en esta secta secreta católica como sirvienta. ¿Puedes tú más o menos imaginarte cómo es la cosa? Es de locos. Hablando precisamente de que cuando una persona pertenece a estas sectas católicas, le rinde obediencia y lealtad al Papa de Roma al punto de declararse su sirviente. Entonces, recordemos que este no es un hecho aislado, esto no es un comentario así como así. Para la persona entendida, sabemos que el lenguaje de la jueza es muy importante, porque ella hace referencia a un libro de una escritora llamada Margaret Atwood, llamado Los cuentos de la sirvienta. En dicho libro se describe cómo de la nada Estados Unidos colapsa al ser atacado por una secta secreta, radical, que transforma a esa nación en una nueva república, la República de Gilead, una nueva teocracia radical donde la mujer pierde sus derechos y ahora es vista como una sirvienta cuyo objetivo en la vida debe ser, según el libro, engendrar hijos. Recontra plop. Algo como que muy contrario a estas leyes abortistas, ¿verdad? Entonces, en esta nueva república, la mujer es vista como un ser que debe engendrar hijos, no como ahora, que la mujer es vista como un ser que viene a disfrutar la vida. ¿Qué pasa? Son cosas impresionantes. Finalmente, en el 2021, fue elegido en Estados Unidos el presidente Joe Biden como supuestamente el segundo presidente católico en toda la historia de Estados Unidos. Eso dijeron los medios de desinformación masónicos, pero nosotros sabemos, hermanos, cómo está la cosa. Todos los presidentes de Estados Unidos, tal vez haya excepción de un puñado de ellos, han pertenecido a la masonería vaticana. Sin embargo, no olvidemos también otro detalle. Recordemos que el Papa Francisco llamó a Joe Biden el 12 de noviembre del 2020 para felicitarlo por haber ganado las elecciones, cuando aún no se había hecho oficial que Joe Biden era reconocido como el presidente de Estados Unidos. Ya el Papa Francisco lo estaba felicitando como presidente, aun y cuando el expresidente Donald Trump ni siquiera había reconocido su derrota y declaraba que había existido un fraude en las elecciones y que debía darse como que un recuento de votos. No que yo quisiera que Donald Trump fuera presidente de ninguna manera. Me da igual el que haya quedado de presidente. Sin embargo, esa fue la historia del caso. Mientras Donald Trump se quejaba de que había un pequeño problema con la votación, el Papa Francisco ya había declarado presidente a Joe Biden. Y eso que es una traición para Donald Trump, después de que él le había girado un cheque a la Iglesia Católica por más de $1,400 millones para una supuesta ayuda por la crisis del bicho volador, pero que en realidad era
para que la Iglesia Católica pudiera pagar todas esas demandas por abuso sexual. Sin embargo, la Iglesia Católica más bien declaró en quiebra a muchas de las arquidiócesis demandadas, y aquellas que no pudo declarar en quiebra solamente pagó $168 millones, empacándose una pequeña ganancia de $1.232 millones. Sin embargo, finalmente de nada le sirvió al presidente Donald Trump haber girado ese chequecito, pues el Papa de Roma lo traicionó y estableció como presidente a Joe Biden. Recontra plop. Luego, no olvidemos al zar climático John Kerry, quien el 15 de mayo del 2021 declaró al Papa Francisco como la autoridad moral del mundo, dejando muy claro que quien gobierna en Estados Unidos es el Papa de Roma, y sobre todo aquella otrora nación protestante cuya autoridad moral era Jesucristo, y los valores del cristianismo. Ahora se había convertido en otra nación, una nación católica que le rinde lealtad y obediencia al Papa de Roma. Es impresionante. Se ha cumplido entonces la profecía de lo que Cusatón les había explicado sobre ese ritual masónico en Miss Universo 2015. Todo se ha compaginado perfectamente, además, con lo que Jesús nos dejó profetizado en el Apocalipsis, porque Jesús es el espíritu de profecía. Leamos en Apocalipsis 13, versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. ¡Qué impresionante! Ahora, como para que no digan que Cusatón se inventó su propia profecía, ya vemos que lo que yo he revelado en ese ritual satánico en Miss Universo está perfectamente alineado con esta profecía que nos dejó Jesús en el Apocalipsis. Hoy, hermanos, estamos en el 2023 y seguimos viendo cómo este show de Miss Universo sigue siendo usado por el Vaticano para demostrar que la Iglesia Católica está sentada como reina y no verá llanto. Ahora miremos lo que acaba de ocurrir. De repente este certamen ocurre en Centroamérica, donde ahora el presidente Nayib Bukele es la nueva estrella, y de repente ahora es un presidente que empieza a tener una retórica, un discurso muy distinto al que nosotros estábamos acostumbrados para un presidente. Este Nayib Bukele presenta una forma de gobierno opuesta a la Constitución de Estados Unidos, convirtiendo al país de El Salvador en una mini teocracia vaticana, en donde no hay garantías judiciales, se violan los derechos humanos, hay encarcelamientos masivos e indefinidos, y por supuesto el ser humano siempre es culpable, como lo declara la doctrina católica. Por mi culpa, porque siempre es mi culpa. Es lo que ellos recitan cada domingo en sus iglesias, y de esa manera debe, según estos gobernantes católicos, debe regirse una sociedad. El ser humano ya no tiene la presunción de inocencia. Ahora, si tú tienes algo que te hace parecer a un supuesto delincuente, pues eres culpable y por tanto eres encarcelado inmediatamente. No hay garantías judiciales para ti. Entonces El Salvador se ha convertido, por la paz y la seguridad, no olviden eso, porque ese es el objetivo, ¿no? Mira que hay paz y seguridad en mi nación, dice Nayib Bukele. Sí, pero ahora tu nación es una nación sin constitución. Miremos eso. Entonces, Nayib Bukele convirtió las cárceles de su país en las mismas cárceles donde se violaban los derechos humanos, como la de Abu Ghraib en Irak, donde Estados Unidos desnudaba y torturaba a los prisioneros. En ese entonces se armó todo un escándalo a nivel internacional debido a lo que estaba haciendo Estados Unidos. Se suponía que esta nación era la que defendía los derechos humanos. Ahora Estados Unidos parecía repudiar los derechos humanos.
No olvidemos también al presidente Donald Trump, primer actor de reality TV convertido en presidente de una nación, quien además fue instruido en la Universidad Jesuita de Fordham. Él declaró que la tortura inventada por los jesuitas durante la Inquisición, llamada waterboarding, que consiste en que una persona la ponen boca arriba y le meten un embudo en la garganta y luego echan agua por el embudo. Es algo horrendo. También cogen a la persona y le ponen un trapo en la nariz y en la boca y luego le empiezan a echar agua en el trapo. Es algo horripilante. Él dice que eso es legal y que debería aplicarse a los prisioneros en la cárcel de Guantánamo. Es muy curioso, ¿verdad? Porque la cárcel de Guantánamo está en Cuba. Y se supone que Cuba es enemiga de Estados Unidos y Estados Unidos supuestamente ha tratado de matar a Fidel Castro. Sin embargo, Fidel Castro es un ultracatólico, quien estudió en un colegio católico llamado La Salle y luego también en un colegio jesuita llamado Dolores. No olvidando también que tuvo una extraña y muy íntima relación con el sacerdote jesuita Armando Llorente. Y también el Papa Francisco le regaló unos recuerdos amorosos del sacerdote a Fidel Castro. Ok, volviendo al tema. El ultracatólico presidente Nayib Bukele, que también es muy católico porque su mamá es muy católica, al igual que ocurrió con Fidel Castro, cuya madre también era muy católica. Ahora Nayib Bukele hace lo mismo en las cárceles de su país. Él desnuda y maltrata a sus prisioneros sin ningún motivo ni razón, solo por el puro gusto de ver a una persona indefensa en sufrimiento. Pero, sin embargo, el presidente Bukele ya no es repudiado por la comunidad internacional, sino que ahora es ovacionado, como ocurrió en este concurso de Miss Universo, como él se presentó como esta persona que viene a traer paz y seguridad. Es de locos porque aún los cristianos evangélicos están con Nayib Bukele, sabiendo que en la palabra de Dios se declara que cuando digan paz y seguridad, destrucción repentina les vendrá. Entonces, parece que algo cambió en la comunidad internacional. Se olvidaron de aquel escándalo de Abu Ghraib y ahora lo que el presidente Bukele hace en sus cárceles parece ser muy agradable. Entonces vemos que hay un terrible cambio de poder, una transferencia de poder, sobre todo cuando se nos muestra a Nayib Bukele en una escena en donde todas las reinas están sentadas y él las está aleccionando con su nueva forma de gobierno exitosa, su nuevo modelo de gobierno, que no es nuevo, es el mismo modelo que tenía la Iglesia Católica en la Edad Media. No es nada nuevo. Entonces, ya vemos quién aparece ahí a las espaldas de Nayib Bukele. Es el clérigo católico Monseñor Romero. Eso no puede pasar desapercibido, pues es que es una clara muestra de quién es el que está a cargo de todo. Es el Papa de Roma. Y eso es muy importante porque se suponía que Estados Unidos no aceptaba este tipo de violaciones a los derechos humanos. Pero parece que Estados Unidos ya no tiene fuerza para hacer eso, sino que ahora empieza a cambiar sus valores morales, porque ya no es Jesucristo, la misericordia, la autoridad moral. Ahora la autoridad moral es el Papa de Roma, quien no tiene misericordia. Entonces Estados Unidos, una nación protestante, empieza a abandonar los valores del cristianismo y ahora empieza a tomar los valores del dragón. El dragón no tiene misericordia y el dragón es declarado la autoridad moral del mundo. Entonces no olvidemos que cuando el Papa Francisco se reunió con el presidente Barack Obama en Estados Unidos, apareció una extraña anomalía en una foto. El Papa Francisco presentaba un abultamiento en su parte de atrás, como en su falda,
como si tuviera una cola como de dragón, recontra plop. Pero bueno, otro dato que no podemos olvidar es que varios líderes gobernantes de Estados Unidos ahora hacen declaraciones exabruptas e históricas que nunca antes habíamos escuchado. Por ejemplo, la senadora Lauren Boebert, el 28 de junio del 2022, declaró que ella estaba cansada de la separación de iglesia y Estado, inclusive que le parecía basura. Plop. No olvidemos que Estados Unidos es descrito en el Apocalipsis como un cordero de 2 cachos, en el cual el primer cacho es el Estado y el segundo cacho es la iglesia. Ambos debían estar separados como los 2 cachos, un Estado sin rey y una iglesia sin papa. Pero recontra mega plop. La senadora dice que a ella no le gusta eso, que eso es basura. Ese es precisamente el lenguaje del dragón, hermanos. Asimismo, recientemente, el 27 de octubre del 2023, el que fue elegido para la Cámara de Representantes, el señor Mike Johnson, declaró que la unión de iglesia y Estado no estaba hecha para que el Estado mandara a la iglesia. Según él, eso es lo que ocurre ahora, sino para lo contrario, para que la iglesia mande al Estado. Por supuesto, es que eso es lo mismo que nos está mostrando el presidente Nayib Bukele cuando él alecciona a las reinas de los países. Cuando vemos que tiene la imagen de Monseñor Romero a sus espaldas, es apenas obvio que quien manda en El Salvador es la Iglesia Católica. Es una señal innegable de quién está en el poder. No olvidemos que todas las guerrillas de Sudamérica y de Centroamérica, llamadas todas ejércitos de liberación, son guerrillas que han sido promovidas y orquestadas por el Vaticano y por los jesuitas en su nefasta teología de la liberación, donde supuestamente los pobres vienen a ser redimidos de su pobreza, pero a punta de bala, recontra plop. Sin embargo, qué curioso, ¿no? Porque luego esas mismas guerrillas son traicionadas por el Vaticano, como también hemos visto ocurrir en otros países de Sudamérica. Viene Estados Unidos y le entrega armas a otros grupos contrarios a esa guerrilla, formándose una terrible guerra en esos países de Centro y Suramérica. No olvidemos el escándalo Irán-Contra, protagonizado por el gobierno de Ronald Reagan, donde se le terminaba entregando armamento a la contrainsurgencia de El Salvador. Claro, se desató una horrible guerra en esa nación. Y resulta de esas casualidades que Ronald Reagan era un caballero de Columbus. Plop. Claro que el señor Nayib Bukele acabó con esa guerra porque ya no hay nadie suministrando armas. A ver si él pudiera acabar con la violencia en su país, si esos pandilleros estuvieran armados hasta los dientes por armas provistas por el gobierno de Estados Unidos. Ok, como si todo esto no fuera una horrible tragicomedia, igual que el concurso Miss Universo, no olvidemos que en el año 2020 se cumplieron 400 años de los primeros cristianos peregrinos que venían huyendo de la Inquisición católica cuando ellos arribaron en las costas de Plymouth, en Massachusetts, el 21 de diciembre del 2020. Ahí se cumplieron los 400 años. No olvidemos que eso concuerda con una profecía que Dios le declara a Abraham diciendo en Génesis capítulo 15 versículo 13: entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida por 400 años. Así que miremos, hermanos, cuando Jacob decide irse con toda su familia a Egipto debido a la hambruna, el faraón de Egipto era totalmente amigable, condescendiente con los israelitas, la familia de José, porque, bueno,
José había caído en gracia con el faraón, pero la familia de José también cayó en gracia con el faraón. Leamos en Génesis capítulo 47, versículo 5. Entonces Faraón habló a José diciendo: tu padre y tus hermanos han venido a ti, la tierra de Egipto delante de ti está. En lo mejor de la tierra, haz habitar a tu padre y a tus hermanos, habiten en la tierra de Gosén, y si entiendes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos por mayorales del ganado mío. Así que este faraón en los tiempos de José tenía una forma de gobierno en donde él respetaba la libertad de conciencia, porque los israelitas profesaban una religión contraria a la religión de Egipto. A pesar de eso, el faraón no dijo: bueno, un momentico, necesito que todos tus familiares se sometan y se conviertan a mi religión, porque yo soy el faraón y yo soy el que mando. No, este faraón, a pesar de él profesar una religión pagana, panteísta, adoradora de la naturaleza y trinitaria, él no obligó jamás a la familia de José, al pueblo de Israel, a convertirse a su religión, y tampoco empezó a llamarlos conspiranoicos, ni fanáticos radicales, ni rígidos, ni herejes, ni expendedores de desinformación, como empieza a ser hoy en día el Papa de Roma con nosotros y todos sus títeres sectarios. Entonces, el faraón era un gobernante que comprendía que el ser humano tiene una conciencia individual y que está en todo su derecho de ejercer su fe de forma libre y espontánea. Y el hecho de que él fuera el gobernante de la nación y por él estar en un cargo de poder y la familia de José estar en una posición de debilidad, eso a él no le permitía ni le daba el derecho de imponer su religión sobre ellos. Entonces, ese mismo concepto ocurrió con los peregrinos cristianos que venían huyendo de la persecución católica en Europa y que luego fueron acogidos en Estados Unidos en el año 1620. Cuando ellos llegan a esa nación, llegan así como llegó la familia de José, con una mano adelante y la otra atrás, como se dice coloquialmente, es decir, personas empobrecidas que no tenían nada y que, bueno, solo querían ejercer su fe de forma libre y espontánea. Y la nación de Estados Unidos no les impuso ningún tipo de requisito, simplemente, antes por el contrario, ese era el requisito. Podían ejercer su fe libremente, a pesar de que la fe de esos primeros cristianos peregrinos no era la religión del imperio europeo. Entonces, así como el pueblo hebreo en Egipto, que empezó a prosperar y a multiplicarse, así los primeros cristianos peregrinos en Estados Unidos empezaron a prosperar y a multiplicarse. Así que podemos ver el paralelismo impresionante entre el Egipto antiguo y el Estados Unidos de hoy, porque vemos dos formas de gobierno que garantizaban los derechos humanos, pero que luego se da una transferencia de poder en ambas naciones. En el caso de Egipto, el primer faraón era amigable con el pueblo hebreo, pero de repente se levanta otro gobierno, un nuevo faraón. Hay una transferencia de poder y ese nuevo faraón ya no es amigable con el pueblo hebreo. Leamos en Éxodo capítulo 1 versículo 8. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Ahí lo tenemos. Entonces, en Egipto hay una transferencia de poder. Se levanta un nuevo rey. Hay una transferencia porque el primer faraón aceptaba la libertad de conciencia. El otro faraón ya no la aceptaba. Entonces, son contrarios, son opuestos. El faraón que se levanta en los tiempos de Moisés ya no respetaba la libertad de conciencia y por eso empezó a esclavizar al pueblo hebreo. Y esa esclavitud se empezó a intensificar precisamente al final de esos 400 años del peregrinaje del pueblo hebreo en Egipto. Es por esto
que el faraón de Egipto es llamado en la palabra de Dios como un dragón, como está ocurriendo con Estados Unidos, hermanos. Leamos en Ezequiel capítulo 29, versículo 3. Habla y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de sus ríos, el cual dijo, mío es el Nilo, porque yo lo hice. Plop. Es lo mismo que ocurre con Estados Unidos, hermanos. Es que es de locos. Los primeros cristianos peregrinos fueron recibidos con los brazos abiertos por Estados Unidos. Venga aquí todo el que esté cansado y trabajado, el pobre, el cojo, el ciego y el que quiera profesar su libertad de conciencia, que venga a Estados Unidos. Y eso ocurrió en el 1620. Al 2020 se cumplen 400 años. Y no olvidemos lo que empezó a ocurrir en Egipto durante los tiempos en que Moisés iba a nacer. El faraón empezó a matar a los bebés. ¿Y qué fue lo que empezó a hacer Estados Unidos a partir del año 1948 más o menos? Aprobaron el aborto. Más de 50 millones de bebés han sido asesinados en Estados Unidos. Entonces, se repiten todos los eventos de una forma impresionante. Estados Unidos, asimismo, empieza a odiar la libertad de conciencia, repudia los derechos humanos y declara por decreto de Estado que el hombre viene del mono y que la Tierra se originó de una absurda explosión espacial inventada por un sacerdote jesuita llamado Georges Lemaitre, un supuesto Big Bang, declarando entonces que la Tierra no fue creada por Dios por decreto de Estado y que lo que ocurre en la Tierra es por obra del ser humano. Es lo mismo que declaraba el faraón, que el Nilo era su obra. Es impresionante. Entonces, lo mismo que hace Estados Unidos negando al Creador, es lo mismo que hacía ese faraón, quien era llamado dragón. Y ahora, ¿qué nos dice la profecía sobre Estados Unidos? Que era un cordero que tenía 2 cachos y que ahora habla como dragón. Sobre todo, cuando Estados Unidos le enseña a todos los niños en las escuelas que el mundo no fue creado como Dios dijo que fue creado, sino que todo ha sido el resultado de una explosión y que arriba en el cielo hay un espacio sideral, cuando todo eso es mentira. No olvidemos también lo que ocurrió en el 2020, ustedes lo saben. De repente se dio una terrible crisis global sobre la libertad de conciencia. Los noticieros empezaron a decir que había una emergencia. Un bicho volador andaba por los aires y que esas gotículas te podían atacar a menos que tuvieras un pedazo de tela en la cara. Se decretó por orden de un doctor instruido en una universidad jesuita, que voy a referirme a él como el doctor E.F., que todo el mundo estaba obligado a creerle a los noticieros. El que no le creyera al noticiero era declarado loco, conspiranoico y hasta virus con patas. Algunos senadores en ciertos países los llamaron asesinos. Todo eso ocurrió mientras Donald Trump consagraba a la Casa Blanca a la Virgen Madonna italiana. Y como ya hemos estudiado, no olvidemos la encíclica Mirari Vos del Papa Gregorio XVI, en donde la Iglesia Católica considera a la libertad de conciencia como un error pestilente y nauseabundo, que inclusive, según el Papa de Roma, puede traer el caos y el colapso de una sociedad. Entonces, ¿qué pasa? Es una nueva forma de gobierno que no habíamos visto antes. Se suponía que el noticiero podía decir lo que sea y tú estabas en libertad de creerle o no creerle al noticiero. Pero algo cambió, ¿verdad? Ahora le tienes que creer por decreto de Estado
Y si tú llegas a decir algo contrario a lo que sale en el noticiero, declaran que estás esparciendo desinformación. Today I'm directing the Director of Division of Homeland Security and Emergency Services to develop media literacy tools for K through 12 in our public schools. This will teach students and even teachers to help understand how to spot conspiracy theories and misinformation, disinformation, and online hate. Start talking about what we're seeing out there. Give the teachers the tools they need to help these conversations in school. And by teaching younger New Yorkers about how to discern between digital fact and digital fiction, we can better inoculate them from hatred and the spread of it, and help prepare them for a very fast-moving and often confusing world. Es algo totalmente opuesto a la Constitución de Estados Unidos. Y es precisamente un cambio en el poder, una transferencia de poder de una nación que respetaba y valoraba los derechos humanos a una nación que de repente odia y repudia los derechos humanos. Y hemos visto que todo ha ocurrido, así como yo se los profeticé en el ritual satánico de Miss Universo, en donde la reina de Colombia, que fue coronada por error, entregó su corona gustosa y voluntariamente con una risita burlona en su cara. Porque tú te pones a pensar, bueno, pues si a ti te coronan por equivocación, pues coronado quedaste, ¿verdad? Pero no. Aquí la reina estuvo muy dispuesta a devolver la corona. En este caso, fue otra compatriota de ella quien le quita la corona y se la entrega a una nación extranjera. Y es lo que hemos visto en Estados Unidos. Estados Unidos no se ha opuesto, no se ha rebelado con el hecho de que su forma de gobierno ha empezado a cambiar radicalmente de una nación que enaltecía la libertad de conciencia a convertirse en una nación que odia la libertad de conciencia. Es lo mismo que pasó en los tiempos del faraón de Egipto. Leamos del versículo 9 al 10. He aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique, y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros, y se vaya de la tierra. Recontra plop. No olvidemos que Donald Trump usó una expresión muy pero muy interesante. Cuando él se refirió a ese bicho volador, lo llamó un enemigo invisible. Y no olvidemos tampoco que el apóstol Pablo llama a Jehová como Dios invisible. Es impresionante, hermanos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Será que el faraón moderno tiene ese mismo temor del faraón antiguo? Que el pueblo de Dios se vaya de Egipto para reunirse con su Dios. Es de locos. No olvidemos también lo que profesa la masonería católica, cuando para ellos la sabiduría es muy distinto a lo que tú consideras como sabiduría. Cuando tú piensas en la palabra sabiduría, piensas en leer la palabra de Dios. Para la masonería católica no es así. La sabiduría tiene que ver con un pequeño versículo en Apocalipsis 13, versículo 18. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues su número es de hombre, y es el 666. Impresionante. ¿Qué fue lo que entonces empezó a hacer a partir del 2020 a nivel global? Imponer el 666. Pero no se puede hablar de eso. No puedo ni mostrarle imágenes sobre qué es el 666. Solo te puedo decir que es el bautismo negro. Mira mis videos del 2019 y lo sabrás, o si no, ve a mi canal en Telegram y mira los videos del 2021. Ahora, pensemos en esto, porque el faraón tenía este problema.
él ya no era amigo del pueblo de Dios. Él ahora quería convertirlos a la fuerza. Entonces él se planteaba qué debía hacer para que ese pueblo de Dios no se fuera de Egipto, porque ese era el temor que tenía, que el pueblo se vaya. Ese era su temor. Entonces, es lo que estamos viendo hoy en día, porque sabemos que pronto viene nuestro Señor Jesús a llevarse a su pueblo a la santa ciudad. Entonces, el faraón de Egipto empezó a tejer en su cabeza ideas para evitar que ese pueblo se fuera. Y por tanto, pues lo primero que debía hacer era convertirlos a la fuerza, a la religión de los egipcios. Por eso es que la libertad de conciencia se empieza a volver un problema. Entonces, mientras Moisés le dice al faraón de Egipto que deje ir al pueblo de Dios a celebrarle fiesta al Señor, el faraón de Egipto no quiere, sino que quiere que esa fiesta al Señor se celebre en Egipto, pero de acuerdo a los ritos y ceremonias de Egipto. Entonces, otra forma que buscaba el faraón para evitar que el pueblo se fuera de Egipto era despoblándolo, evitando que se multiplicara. Primero, matando a los niños, como ya vimos, así como Estados Unidos hoy en día mata a los bebés en el vientre materno, y luego a través de conversiones forzosas, y hoy en día vemos al Papa Francisco hablando de que todos debemos hacer una conversión ecológica. Este es el argumento central del nuevo faraón de Egipto que gobierna en Estados Unidos, la conversión ecológica. Es algo que le ha gustado tanto a la Iglesia Católica, convertir forzosamente las conciencias de los hombres, y todo porque son muchos, y ellos quieren reducir la población del pueblo de Dios. No olvidemos esa frase enigmática que el Papa Francisco dijo en la misma noche que fue elegido, cuando dijo: recen por mí. Fue algo sin precedentes, hermanos. Nunca jamás en la historia de elecciones de estos papas se había escuchado semejante frase salir de la boca de estos papas, porque todos ellos son muy soberbios, todos se consideran Dios en la tierra. Y por eso era como muy extraño, ¿cómo así que este papa dice que recen por mí? Algunos lo vieron como un gesto de humildad. Sin embargo, quien tiene ojos para ver, sabe que era algo profético, porque es algo que se alinea perfectamente con la forma en que actuaba el faraón de Egipto, enemigo del pueblo de Dios, cuando él le decía a Moisés que rezara por él. Leamos en Éxodo capítulo 8, versículo 28. Y dijo Faraón: yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal de que no vayáis muy lejos. Orad por mí, recen por mí, recontra mega plop. Entonces miremos cómo era de engañoso el faraón de Egipto. De la misma manera que se presentaba como un enemigo al pueblo de Dios, pedía que oraran por él. Es algo muy confuso, ¿verdad? Y luego, después de pedir que oraran por él, pretendía que el pueblo hebreo mezclara su religión con la religión de los egipcios, cosa que no se podía. Leamos en Éxodo capítulo 8, versículo 26. Y Moisés respondió: no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. He aquí, si sacrificamos la abominación de los egipcios delante de ellos, no nos apedrearán. Ahí tenemos un cambio en la conciencia colectiva de Egipto. Primero, en los tiempos de José, cuando llegó Jacob con todos sus hijos a habitar en Egipto, ellos podían ejercer libremente sus sacrificios, como está descrito en la palabra de Dios. Sacrificaban corderos y vacas a Jehová, y ningún egipcio se molestaba. De repente algo cambió. No solo era Faraón quien se molestaba, era todo Egipto quien se molestaba con
la práctica de la religión del pueblo hebreo. Algo cambió tremendamente. Es algo que estamos empezando a ver hoy en día. Cuando tú no crees en lo que se dice en los noticieros, entonces declaran que tú estás desinformando. Y cuando tú enseñas o predicas el Apocalipsis, entonces declaran que tu discurso es discurso de odio. Todo es el mismo concepto. Y asimismo el Papa Francisco es promotor de un ecumenismo, en donde él quiere que todas las religiones se adapten a la religión católica y de esa manera todos se despojen de la adoración a Dios en espíritu y en verdad. Sin embargo, así como en los tiempos de Moisés, aquí no hay vuelta de hoja. El mandato del Señor es salir de Egipto, que es salir de Babilonia, que es salir del falso sistema religioso ecuménico que se está formando en Estados Unidos, en Europa, en donde tú no puedes practicar tu religión de forma libre como está en la Biblia, sino que debes hacerlo como lo dice el Papa de Roma. Y el mandato de Dios es que hay que salir. ¿Ok? Es un mandato claro y certero. Y ellos nos empiezan a llamar conspiranoicos, desinformadores, fanáticos radicales, para presionarnos, para amedrentarnos y así evitar que salgamos del falso sistema religioso. Pero el mandato ahí está. El segundo ángel declara: salid de Babilonia, pueblo mío. ¿Por qué? Porque vienen las plagas. ¿Y qué fue lo que pasó en Egipto en los tiempos de Moisés? Cayeron plagas, hermanos. En redes sociales se viralizaron las imágenes del río Nilo, que se encontraba de un color anormal. Un rojo se mostraba en el cuerpo acuífero más grande del mundo, que se encuentra en Egipto. Ante ello, algunas personas mostraron su miedo porque les recordó a un pasaje de la Biblia en el que se afirma que de este mismo color se puso el Nilo como un castigo de Dios hacia los egipcios. Además de ello, afirmaron que este hecho se dio durante la mañana del lunes 13 de noviembre del 2023, amaneciendo de ese tono uno de los ríos más famosos del mundo. ¿Pero qué dice la Biblia sobre el río Nilo rojo? Al ver las imágenes, muchas personas recordaron el pasaje bíblico acerca de Moisés, que habla de cuando este hombre, siguiendo las instrucciones de Dios y después de haberlo separado, hizo que se pintara de color de la sangre de los habitantes de Egipto, que tenían como prisionero a dicho pueblo. Esta lectura en la Biblia se encuentra en el libro del Éxodo, desde el versículo 19 hasta el 21, en donde se afirma que esto sucedió como un castigo de Dios ante los malos actos realizados por los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques, y sobre todos sus depósitos de agua, para que se conviertan en sangre y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara, golpeó las aguas que había en el río, en presencia del faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Versículo 21. Asimismo, los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió, tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Todo se repite al pie de la letra. Entonces, ¡qué tremendo! Mientras nosotros los estamos invitando a ellos a que salgan del falso sistema religioso, para que no les caigan esas plagas que están por venir, ellos lo ven como si nosotros los estuviéramos atacando. Entonces dicen que es un ataque contra la Iglesia Católica, porque ella a toda hora se siente atacada. Pero nosotros le estamos advirtiendo que vienen unas plagas, así como en los tiempos de Egipto cayeron plagas. Es lo mismo que viene para Estados Unidos y el mundo entero. Sin embargo, ¿qué hace el faraón? El faraón moderno, el Papa de Roma, declara que viene es un cambio climático. No son plagas de la ira de Dios, no. Es un cambio climático. ¡Plop! Es tremendo. Entonces, ¿cómo podemos hacerle entender a esta gente que es cabeza dura, hermanos?
Y nosotros vemos en la palabra de Dios que siempre que hay esta transferencia de poder, luego sigue una persecución religiosa. Esto se presentó también en los tiempos del profeta Daniel. Mientras el rey Belsasar estaba al mando de Babilonia, Daniel podía ejercer su religión libre y espontáneamente, a pesar de ser una religión totalmente opuesta a la religión babilónica. El profeta Daniel aún hacía parte del gobierno de Babilonia y él podía orar libremente en su balcón, mirando hacia Jerusalén 3 veces al día. Alguien pudiera decir que eso era como una especie de traición al reino babilónico, porque el profeta Daniel estaba orando mirando hacia Jerusalén. Pero todas esas son, ahí sí, cabe decirlo, teorías de la conspiración, porque el pueblo de Dios jamás quiere oponerse y rebelarse contra los gobiernos. El pueblo de Dios, por el contrario, lo que quiere es traer un mensaje de salvación a toda persona, aún al mismo gobierno. Sin embargo, vemos que el profeta Daniel podía ejercer su religión libremente. El rey Belsasar no se molestaba de ninguna manera. Sin embargo, ¿qué pasó cuando el rey Belsasar empezó a renegar del Creador y empezó a feminizarse y empezó a gustarle la glotonería y la bebida y se puso regordete y llegó a tal punto que tomó los vasos del Santo Templo para hacerse una fiestecilla clandestina, muy similar a esas fiestas que ocurren en el Vaticano? Leamos en Daniel capítulo 5, versículo 1 al 3. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Miremos que el rey Belsasar estaba tan seguro del poderío de su nación babilónica que inclusive pretendió enaltecerse por encima de Dios. Entonces, en vez de humillarse, se enorgulleció el corazón del rey Belsasar, tomando los vasos de Dios y mezclando lo santo con lo inmundo. No olvidemos, hermanos, lo que ocurrió en el 2020, porque los vasos de Dios nos representan el cuerpo humano, y fue precisamente Estados Unidos quien obligó a todas las naciones del mundo a tomar los vasos de Dios que representa el cuerpo humano y a mezclarlos con un elixir inmundo. Y desafortunadamente algunos vasos de Dios fueron hechos impuros. Es lamentable, es triste. Muchos ahora se preguntan qué pueden hacer, pero ya no se puede hacer nada. Recibieron el 666 y el que es inmundo ha quedado inmundo. ¡Qué tremendo! Son tiempos increíbles los que estamos viviendo. Entonces, ¿qué ocurrió? Leamos en el versículo 4. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. ¿Qué fue lo que hizo Donald Trump en el 2020? Adoró en la Casa Blanca a la estatua de la Virgen Madonna italiana, adorando a dioses de yeso. Lo mismo hizo también el presidente Joe Biden. Se fue corriendo a adorar a la Madonna. Entonces, ¿qué ocurrió de repente en la mitad de esa fiesta del rey Belsasar? A mitad de la noche se vio una mano escribiendo algo en la pared. Leamos el versículo 5 al 6. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos,
y sus rodillas daban la una con la otra. Qué curioso, hermanos. Yo me pregunto de quién era esa mano de hombre. ¿Sería Jesucristo quien estaba escribiendo? ¿Ustedes qué opinan? Porque ¿acaso no fue Jesús quien también decretó sobre Jerusalén que su reino había sido pesado y hallado falto y que sería entregado a otro? Entonces, este es el veredicto de la transferencia de poder que vemos ocurrir de nuevo sobre Estados Unidos. Y es lo mismo que yo les he profetizado en el ritual satánico en Miss Universo 2015. Mientras la nación americana estaba aletargada y dormida, afeminada, y sus pastores evangélicos bailaban y cantaban en sus logias secretas, de repente, de nuevo, una mano escribiendo en la pared, la mano de Jesucristo, diciendo lo mismo: tu reino ha sido pesado en una balanza y ha sido hallado falto, y será entregado a otro. Ese otro es el nuevo faraón de Egipto. Entonces, mientras Estados Unidos era una nación protestante y se suponía que debía manifestar los valores del cristianismo, permitir el libre ejercicio de la libertad de culto y de conciencia, sin embargo, Estados Unidos se dedicó a la fiesta, al bacanal, a las logias secretas, y por eso ha sido conquistada por una nación muy pequeña y diminuta. ¡Qué vergüenza!, ¿verdad? Estados Unidos, la nación de los portaaviones, derrotada por el país más pequeño del mundo sin un solo disparo. ¡Plop! Es decir, nadie se puede inventar esto. Es como una ironía de locos, hermanos. Si tú no ves a Dios en esta terrible ironía, porque es un giro del destino demasiado impresionante. Se supone que un reino tan poderoso es conquistado por otro reino más poderoso, no que ese reino poderoso es conquistado por la nación más pequeña del mundo. ¡Plop! Entonces, es lo que ocurrió con los babilonios. Ellos, en el fragor de la parranda, de repente fueron conquistados por el imperio medo-persa, que eran dos imperios pequeños que se unieron. Entonces, ¿qué pasó? Hubo un cambio de poder. El rey Belsasar, que profesaba la libertad de conciencia, perdió su corona en esa misma noche, y de repente otro rey se puso su corona. Y ese nuevo rey ya no respetaba la libertad de conciencia, hermanos. Y no olvidemos esto, es curioso, porque ¿cuál era el mensaje predominante en el 2020? Dios nos decía que nadie tome tu corona, porque precisamente eso era lo que estaba pasando. Una transferencia de poder, una corona le era arrebatada a un rey y ahora era puesta en otro rey. Y ese es precisamente el tema. Cuidado, que lo que va a pasar a nivel de una nación no pase a nivel individual. Entonces, Dios se revela también como un Dios que cuida al individuo. Y si la nación entera quiere perderse, puede perderse, está en toda libertad de perderse. Pero si tú aún viviendo en esa nación no quieres perderte, Dios no va a permitir que tú te pierdas. Y Dios te dice, cuidado, que nadie tome tu corona, que no te pase lo mismo, que tú no entregues tu fe para ahora ejercer esta fe ecuménica que promueve el faraón. Y esa fue precisamente la crisis del 2020, porque lo que estaba en juego era la sangre de Cristo, que representa la fe y la ley. Entonces, en los tiempos del profeta Daniel, este nuevo rey del imperio medo-persa pasó un decreto contrario a la libertad de conciencia. Leamos en Daniel capítulo 6, versículo 4 al 5. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres,
no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no lo hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Oh, no, hermanos, miremos esto. Al pueblo de Dios se le empieza a llamar conspiranoico, desinformador, y todas esas cosas son calumnias, porque el pueblo de Dios no está en contra del gobierno. El pueblo de Dios es fiel al gobierno. Y cuando en los tiempos de Daniel empiezan a mirar a ver cómo condenaban a Daniel, encontraron que él también era fiel al gobierno. No se oponía al gobierno, ni participaba en marchas contrarias al gobierno, sino que por el contrario, era totalmente fiel al gobierno. Entonces, estos sátrapas y gobernadores, ustedes saben, ¿no? Los que hoy nos representan a estos masones que están por todos lados en los gobiernos, dijeron, la única forma de encontrar algo contra Daniel es cambiando la legislación, de tal manera que se pase una ley que sea contraria a la ley de Dios, y de esa forma se establezca un choque de leyes, en donde Daniel se vea forzado a rebelarse en contra del gobierno, porque la nueva ley lo incita a ir en contra de la ley de Dios. Miremos, porque eso fue lo que ocurrió en el 2020. Nosotros podíamos ejercer libremente nuestra fe hasta que de repente pasaron una ley en donde todos teníamos que ponernos un líquido inmundo en nuestro cuerpo. Y ojo, eso era una violación a la ley de Dios. No podíamos hacer eso. Y esa era una nueva ley. Jamás habíamos visto en la historia reciente de este mundo que se pasara tal decreto. Nunca se había obligado a la persona a ponerse algo en su cuerpo. De hecho, las mismas constituciones dicen que no se puede, y sin embargo, trataron de obligar a las personas a hacerlo. Y era solamente una excusa para poner al pueblo de Dios como contrario al gobierno, porque el pueblo de Dios siempre va a obedecer a Dios antes que al hombre. Y de eso se trataba todo, porque se había dado una transferencia de poder. Y ese nuevo gobierno no respetaba la libertad de conciencia. Y entonces siempre estará buscando excusas para perseguir al pueblo de Dios, específicamente en lo que tiene que ver con la adoración. ¿Y la adoración está en dónde? En guardar la ley de Dios. Entonces, van a pasar leyes que van a evitarte que tú guardes la ley de Dios. Y de esa manera buscarán que tú adores al faraón moderno de Egipto y no a Dios, porque estarías obedeciendo las leyes del faraón de Egipto. Es el caso que vemos con los dogmas papales. El Papa de Roma pasa un dogma. Ustedes saben, ¿no? El dogma de hace 200 años en donde tú tenías que ponerte ese líquido en el cuerpo. Eso es un dogma papal. Y de repente, si tú obedecías ese dogma papal, quería decir que tú adorabas al Papa de Roma y no a Dios, porque estabas violando una ley de Dios en donde no debes ponerte nada inmundo en tu cuerpo, con tal de tú estar en paz y seguridad. Ahí recibieron muchas personas el 666. En este caso, vemos que algo que era ilegal, es decir, perseguir al pueblo de Dios era ilegal, porque el pueblo de Dios no está cometiendo ningún delito, pero pasan una nueva ley, y entonces lo que antes no era delito, ahora lo han convertido en un delito. Antes no era delito que tú no pusieras nada inmundo en tu cuerpo. No era delito. ¿Qué problema había con eso? Ahora eso lo han convertido en un delito. ¿Cómo así que tú no puedes poner nada inmundo en tu cuerpo? ¿Estás yendo en contra del Estado? Pero plop, ¿cuándo había sido eso un problema con el Estado? ¿Y qué tiene que ver el Estado con mi cuerpo? No, ahora todo cambió. Ahora el Estado dice que a menos que tú pongas tu cuerpo como el Estado quiere que tú lo pongas, entonces tú eres enemigo del Estado. Jamás se había visto eso. ¿Vemos el cambio de poder, hermanos? Entonces, es simplemente una excusa
no es nada más, son excusas para perseguir al pueblo de Dios, para evitar que se vaya de la tierra, que se vaya a la Jerusalén celestial. Obvio, quien recibe el 666 ya no se puede ir a la Jerusalén celestial. Ha hecho un ecumenismo con Egipto. Es impresionante. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Ahora los gobernantes dicen cosas que no se habían escuchado jamás. Que la separación de iglesia y Estado es una porquería. ¡Plop! Ahora adoran estatuas de yeso en la Casa Blanca. ¡Plop! Y entonces ahora quieren imponer los dogmas del Papa de Roma, el supuesto cambio climático decretado por ley de Estado. ¿Y quién dice que eso es cierto? Unos científicos dicen que es cierto, otros dicen que es falso, pero el Estado lo ha decretado como verdadero. Si tú dices que no es verdadero, el Estado te declara como negacionista y desinformador. Y ya sabemos para dónde va la cosa. Ellos quieren una conversión ecológica, que es para el Papa Francisco obligarte a que tú reposes en domingo. Luego sigue ese tema, ¿no? El domingo como día de reposo, cuando el verdadero día de reposo es en sábado. Y cuando el Estado se había metido en eso, de que yo no puedo reposar en sábado. No, ahora tienes que reposar en domingo. Es una ley nueva. Entonces miremos esto, hermanos. Son solamente excusas para evitar que te vayas a la santa ciudad. Pon atención, porque cuando Moisés saca al pueblo de Dios de Egipto al desierto, es para encontrarse cara a cara con Dios. Ahora nosotros salimos de Babilonia, que es este Egipto moderno de falsas religiones cristianas, para encontrarnos cara a cara con Dios en el cielo. Leamos el versículo 6. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Miremos, hermanos, que todos estos gobernadores, príncipes, capitanes se unificaron. Y se unificaron con un solo objetivo: perseguir al pueblo de Dios. ¿No es eso de locos? Los hombres siempre en guerra, siempre desunidos, siempre divididos, y solamente se unen para perseguir al pueblo de Dios. Es que yo pienso, ¿cómo puede ver Dios esto desde el cielo? Esta gente a toda hora en guerra, comunistas versus capitalistas, azules versus rojos, blancos versus negros, derecha versus izquierda. Y luego vamos a perseguir al pueblo de Dios. Unámonos todos. Es impresionante. Y además de todo, hermanos, miremos que estas nuevas leyes son con el objetivo de que se adore a un hombre. Y ese hombre hoy en día es el Papa de Roma, así como esos gobernadores en los tiempos de Daniel querían que se adorara al rey. Eso, por supuesto, es un completo despropósito y una blasfemia contra el Espíritu Santo. Cuando tú adoras al ser humano, sabiendo que tienes a Dios Padre y a Jesucristo, que dio su vida por ti, y tú adorando a un ser humano que no dio su vida por ti. Cuando tú adoras al Papa de Roma, y el Papa de Roma no ha muerto por ti, ninguno de ellos ha muerto, todos viven en deleites y placeres, todos están regordetes, ninguno ha sufrido por ti. Sin embargo, tú adoras al Papa de Roma y no a Jesucristo, quien recibió golpes, escupitajos, fue colgado en un madero y lo traspasaron con una lanza. Todo lo hizo por ti. Y tú vienes por la paz y la seguridad y adoras a un hombre. Y esa fue la crisis que se le vino al profeta Daniel.
Ok, mira el problema. Él oraba todos los días en su ventana, 3 veces al día, mirando hacia Jerusalén. Entonces estos gobernadores dijeron, oh, ¿será que aquí hay un problema? ¿Será que este tipo es antigobierno? ¿Será que este tipo es un conspiranoico que va en contra del gobierno? Y vamos a obligarlo a que adore al rey. Y ahí es donde vemos entonces la tremenda crisis. Ustedes pensarían que el profeta Daniel dijo, bueno, pero es por 30 días. Es un poquito de tiempo. Dios sabe que yo lo vengo adorando todos los días, que son 30 días que yo adore al rey. Y por tanto Dios tendrá que entender, porque de otra forma el rey me va a matar, me va a arrojar al foso de los leones. Dios tendrá que entender que yo, pues, ¿cómo me voy a morir así nada más lanzado a un foso de leones? No, Él entenderá, bueno, es por 30 días nada más, después yo me voy a arrepentir y Dios, pues, va a entender. No, Daniel sabía que eso no podía funcionar porque era algo totalmente premeditado. Él lo iba a premeditar así como yo se los estoy diciendo. Era algo que él tendría tiempo de razonar en su mente y por tanto no es un error así desprevenido de la noche a la mañana, sino que es un pecado concebidamente premeditado en su mente, igual como Caín premeditó matar a su hermano Abel. Tuvo todo el tiempo de pensarlo, concibió el crimen y lo ejecutó. Por tal motivo, obviamente, Caín no podía tener salvación. Asimismo, Daniel lo sabía perfectamente, que él premeditar y concebir esa idea de que por 30 días no le rezaría a Dios y que luego se arrepentiría, eso jamás podía ser visto como Dios, como un pecado perdonable. Antes sería una blasfemia imperdonable. Asimismo, nosotros vimos, hermanos, ¿qué es un piquete? Nada, es un pequeño piquete, tal vez sean 2 o 3, pero Dios no lo ve así, porque es un pecado imperdonable. Entonces nosotros vemos que estas personas que odian la conciencia del ser humano pretenden hacer algo que es totalmente ilógico. ¿Qué lógica tiene que un ser humano adore a otro ser humano? ¿Y qué lógica tiene que nosotros adoremos al Papa de Roma, que es un ser humano que va al baño, que eructa? ¿Qué lógica tiene eso? Nosotros tenemos que adorar a Dios, al Padre Eterno y a su Hijo Jesucristo. Entonces vemos, hermanos, el error terrible que hay detrás de todo esto. Cuando a través del gobierno se pasan decretos religiosos buscando que se adore a un ser humano. Entonces obligar a que Daniel le hiciera oraciones al rey. Miremos, hermanos, es que es precisamente el deseo rancio del dragón. El demonio, la serpiente antigua, siempre buscó ser adorada porque siempre quiso imitar a Dios. Él es el gran Narciso. Y el demonio, cuando miraba hacia la tierra, desde el cielo, veía su rostro reflejado en los lagos de la tierra y decía, wow, mírenme, soy hermoso y soy bello. Y todos los días miraba su rostro reflejado en los lagos de la tierra, hasta que un día ese querubín cayó del cielo a la tierra. Leamos en Isaías capítulo 14, versículo 12 al 15. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra. Tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Es lo que va a pasar con Estados Unidos. Sus gobernantes también se han llenado de narcisismo. Oh, somos el imperio más poderoso de la tierra, nadie puede hacernos frente. ¿Qué es lo que sigue? Sigue la caída de Estados Unidos. Y luego para el Papa de Roma lo mismo. Soy el presidente del mundo. Gobierno al mundo desde aquí, desde mi pequeña ciudad vaticana.
Y luego sigue la caída. Leamos en Apocalipsis 2, versículo 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Entonces, Jezabel, quien es esta profetisa vaticana, es el Papa de Roma, que dice que viene un cambio climático. Bueno, pero ¿cómo lo sabe? Y le pide a los moradores de la tierra que reposen en domingo. Pero el día de reposo no es el domingo, es el sábado. Y obliga a las personas a adorar a la Trinidad. Pero la Trinidad es una deidad egipcia, no bíblica. Y les manda a las personas a que se inyecten su fornicación dentro de su cuerpo, para que así tengan sanidad. Pero eso es una violación a la ley de Dios. Eso es lo que enseña Jezabel. Y no se lo enseña a los paganos, se lo enseña, según Jesús, a los siervos de Dios, que les enseña a fornicar y adorar a ídolos de yeso. Leamos en Apocalipsis 2, versículo 21. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Y es que la Iglesia Católica no se arrepiente. Llevamos esperando 17 siglos aproximadamente desde que se formó en el siglo 321 después de Cristo, y aún la Iglesia Católica no quiere arrepentirse. Es que, hermanos, ese número 17 es señal del fin. No olvidemos que fue en un día 17, cuando se abrieron las ventanas de los cielos y las aguas entraron para destruir al mundo prediluviano. Leamos en Génesis capítulo 7, versículo 11. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Es que la usurpación que hace la Iglesia Católica cuando se apodera de Estados Unidos para imponer sus dogmas a nivel global será la gota que derrama el vaso de la paciencia de Dios. Y la señal es esa precisamente, que con la vara que mides serás medido. La nación que hablaba como cordero ya no tiene misericordia. Ahora tortura a sus presos, sin misericordia juzga, y por tanto, sin misericordia será juzgada. Recontra plop. Leamos en Apocalipsis capítulo 2, versículo 22. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Leamos en el versículo 23. A sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Este es un último llamado a todo aquel que no se despoje de los dogmas romanos. Va a sufrir el mismo castigo que sufrirá la profetisa vaticana. Viene el heridor de puerta en puerta, tremendo, y la va a mandar a la cama. Y la cama se supone que es un sitio para descansar, para reposar, pero ahora se convierte en un sitio de sufrimiento. Leamos en Apocalipsis 16. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vi una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Hermanos, son señales contundentes para que nosotros no seamos encontrados comiendo de la mesa de Jezabel en banquetes y bebidas, comiendo su comida de origen animal y bebiendo sus bebidas intoxicantes, lo que llaman refrescos, que están llenos de flúor y de grafeno. Por eso, nuestra alimentación debe ser siempre sencilla y de origen siempre vegetal. Oremos hoy a nuestro Padre Eterno para que nos envíe al Espíritu Santo de Jesús, para que podamos estar firmes en esta hora de prueba.
porque es fácil guardar la ley de Dios en tiempos de prosperidad. Pero ¿qué pasará cuando estemos en una crisis en tiempos de sufrimiento y debilidad? Es ahí precisamente cuando más se requiere de nosotros. Recordemos las palabras de Jesús en Lucas capítulo 16 versículo 10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. ¿Qué eran 30 días de orarle al rey? Era muy poco comparado con toda la vida del profeta Daniel orándole a Dios. Sin embargo, él fue fiel en lo muy poco. Lo mismo, ¿qué es un piquete? Es algo pequeño. ¿Qué es violar el día de reposo en sábado? Parece algo demasiado simple. A los ojos del ser humano tal vez, pero Dios no lo ve así. Dios declara que el que es fiel en lo poco será fiel en lo mucho. Es tremendo. ¿Y qué ocurre cuando tú no das el diezmo? No puedes ser fiel en el 10%. ¿Cómo serás fiel en todo? Si no puedes entregarle a Dios el 10%, ¿cómo podrás dejar de comprar y vender para guardar la ley de Dios? Es que la palabra de Dios se cumple, hermanos. Te engañaron si tú crees que la palabra de Dios no se cumple. Te engañaron. Todo se cumple al pie de la letra. Y si tú crees que con el piquete ese te ibas a sanar, ve y mira cuántas personas están muriendo súbitamente de ataque cardíaco. Están jugando un partido de fútbol y luego caen desplomados a mitad de partido. Estemos en aflicción, reconozcamos nuestros pecados y arrepintámonos, porque no olvidemos que le hemos causado un daño a Jesús. Jesús fue golpeado, escupido, colgado en un madero y traspasado con una lanza, todo para que tú pudieras tener la posibilidad de arrepentirte. Y luego tú desprecias esa posibilidad. No puede ser, hermanos. Y luego tú vas y adoras a un ser humano que no dio su vida por ti, o adoras a una estatua de yeso. Es que es imposible. Sobre todo cuando ese rey a quien tú adoras es un rey implacable que no tiene misericordia y que odia a la raza humana y está a plena vista. Tú lo puedes ver. Miremos cómo tratan Nayib Bukele a sus presos, sin misericordia. ¿Y por qué entonces tú vas a adorar al Papa de Roma? Miremos, hermanos, ¿qué es lo que dice el Papa de Roma del ser humano? Que es el causante del cambio climático. Entonces, es alguien que culpa al ser humano. Muestra un odio por la raza humana porque lo ve como un ser que destruye el medio ambiente. Sin embargo, Jesús mostró su amor infinito por la raza humana. ¿A qué punto quieren llegar estas personas que dicen que el ser humano es el causante del cambio climático? ¿No lo sabes? Quieren que tú termines bebiendo tu propia orina. Quieren que tú termines sembrando hortalizas usando tu propio estiércol como abono. Porque según ellos, cuando tú tomas agua y la usas para bañarte, para tomarla, para cepillarte los dientes, pues estás contaminándolo todo. Entonces, pues no te van a dar agua. Y van a hacer que el agua sea igual de cara que el petróleo. Y van a eliminar el petróleo y la gasolina de la faz de la tierra. Y todas esas bombas que tienen y todos esos oleoductos que tienen, los van a usar para suministrar agua. Y tú vas a ir a la bomba, no a buscar petróleo, sino a buscar agua. ¿Por qué? Porque tú destruyes y contaminas la casa común. El Papa Francisco se muestra como un amante de la casa común, no como un amante de la raza humana. Entonces, ¿qué puede pensar Jesús si tú luego vas y adoras a ese hombre que no tiene misericordia de ti? ¿Qué puede pensar? Puede solamente decirte, adelante, ve y hazlo. ¿Y qué es lo que sigue para ti?
serás tratado sin misericordia, te van a poner la marca, te van a someter al ecumenismo para que tú te adaptes a la religión egipcia y finalmente habrás blasfemado contra el Espíritu Santo de Dios. Y ya fue para ti. Has quedado inmundo para siempre, has quedado impío para siempre. Es algo tremendo, hermanos. Pongamos atención a los eventos que están pasando desde el 2015 hacia acá. 8 años, hermanos. Es de locos. Es hora de arrepentirse. Es hora de guardar la ley de Dios. Hasta pronto, hermanos.